Amados hermanos, hermanas, todos los que estamos conectados por este medio, muy buenas noches en nombre del Señor. Agradecer a Dios por darnos una oportunidad más de reunirnos así en esta forma virtual y con todos bienvenidos a esta reunión de edificación y de oración. Amén. Estimados hermanos, damos inicio a la reunión de esta noche con el himno 156. 156. En mis angustias me ayuda Jesús. Número 156, en mis angustias. En mis angustias me ayuda Jesús, sobre mi alma derrama su luz. Todos los días consuelo me da, cada momento conmigo está. Cada momento me guarda, Señor. Cada momento en gracia y amor. Vida abundante yo tengo en ti yo vivo y tú vives en mí. Yo acudo al trono de gracia con fe. Oh, Cristo Jesús en el cielo y allí cada momento se acuerda de mí. Cada momento me guarda, Señor. Cada momento en gracia y amor. Vida abundante yo tengo en ti yo vivo y tú vives en mí. Cristo es mi roca, mi libertador. Él es mi escudo, mi gran defensor. En días de lucha a Él miraré. Cada momento y salvo seré. Cada momento me guarda, Señor. Cada momento en gracia y amor. Vida abundante yo tengo en ti yo vivo y tú vives
El himno 149, oh cuán dulce es fiar en Cristo. 149, oh cuán dulce es fiar en Cristo. Oh cuán dulce es fiar en Cristo. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en su Jesucristo. Ya tu amor probaste en mí, Jesucristo, Jesucristo. Siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí, Jesucristo, Jesucristo. Siempre quiero fiar en ti. Junto a ti vivir anhelo, mi precioso Salvador, hasta tenerme en tu cielo. Protección me dé tu amor, Jesucristo, Jesucristo. Ya tu amor probaste en mí, Jesucristo, Jesucristo. Siempre quiero fiar en ti. El himno 132, nuestra fortaleza. Himno 132. Número 132. Nuestra fortaleza. Nuestra protección, nuestro fiel socorro, nuestro paladio, nuestro gran refugio, nuestra salvación, es el Dios que adora nuestro corazón. Nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón. Que la tierra
Oramos, hermanos. Eterno Dios y Padre nuestro, gracias te damos, tus hijos, en esta noche, porque tú, nuestro Dios y Padre, eres nuestra fortaleza. Eres nuestra pronta auxilio en las tribulaciones. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por habernos dado a tu Hijo, el Señor Jesús, el cual nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó para el reino de tu amado Hijo. Y gracias también, nuestro Dios y Padre, que tu Hijo, el Señor Jesús, nos confirma su protección y su cuidado en todo momento. Cada momento, tu Hijo, el Señor Jesús, nos ayuda. Cada momento se acuerda de nosotros. Cada momento nos protege y nos cuida y nos guarda. Oh bendito Dios y Padre, qué privilegios tan grandes tenemos tus hijos, que el mundo no los tiene. El mundo confía en sus fuerzas, pero nosotros confiamos en ti, nuestro Dios y Padre. Tú eres el creador, el autor de la vida y el que sostienes a este mundo y a tus hijos en tus manos poderosas. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por permitirnos juntarnos en un mismo sentir en esta noche. Y te rogamos, nuestro Dios y Padre, que tú alimentes nuestra débil fe, que fortalezcas nuestra plena confianza en tu poder, en tu amor y tu misericordia, y podamos salir fortalecidos, sabiendo cuán dulce es fiar en tu Hijo, el Señor Jesús. Entregarse todo a Él y en sus sendas serle fiel. Nuestro Dios y Padre, bendice una porción de tu palabra en nuestros corazones en esta noche. Tu Espíritu Santo nos enseñe la verdad de tu palabra y así podamos caminar como es digno de tus hijos en el tiempo que nos resta sobre esta tierra. Que podamos serte agradables cada momento. Nuestro Dios y Padre, nos encomendamos a tu Espíritu Santo como nuestro guía y nuestro maestro en esta reunión, y que tú pongas en el corazón de los tuyos tu palabra para edificación. Esperamos que tu gracia corra y sea manifestada en esta noche, y así como en esta reunión, también donde quiera que tus hijos en la faz de la tierra, de una u otra manera, están reunidos para poder ponerse a tus pies y escuchar tu palabra. Te suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, de aquel que te agradó cada momento y en quien tú tuviste complacencia. En nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén.
Estimados hermanos, quisiera un comprendido si se escucha bien el sonido, porque parece que estuviera hablando al aire, nadie confirma. Creo que los hermanos que están solos pueden activar su micro para confirmar que se está escuchando la palabra de repente muy fuerte y muy despacio. Sí, está bien, al menos le escucho claro a Álvaro. Sí. Bien, hermano. Está bien, ¿Me hermano. confirmas? Está bien, hermano. Sí, todo bien. Sí, está bien. Bien, hermanos. Sí. Con la ayuda del Señor, vamos a meditar en lo que hemos cantado en esta noche. Este último himno dice, nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón. Hemos cantado también, en todo momento, cada momento me guardas, Señor. Y me vino al pensamiento, hermanos, una lectura de la palabra del Señor en nuestra Biblia, en el Salmo capítulo 90. Abramos nuestra Biblia, hermanos, la palabra de Dios. Salmos capítulo 90. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Capítulo 90 del libro de los Salmos. Versículo de 1 al 4. Quizás un hermano quiera leerlo para tener participación, hermanos. Demos lectura a la palabra del Salmo 90. Verso 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias, hermano David, por su apoyo. Estimados hermanos, que el Señor nos ayude a comprender lo que nos quiere manifestar en esta parte de la Escritura. Esta cuarta parte del libro de los Salmos dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Sabemos que una generación se sucede una a la otra. Desde la creación, podemos decir. Y la conclusión que habla aquí, la palabra es que el Señor, Él es el refugio de generación en generación. Quiere decir que en todos los tiempos que vivió el ser humano, solamente encontró refugio en Dios. Solamente en Él encontró la fortaleza en los momentos de angustia y de dificultad que pasaron sus hijos, o su pueblo en conjunto. Cuando se escribió este salmo, escribió David, y las generaciones que pasaron fueron muchas, incontables. Cuando habla de la genealogía del Señor Jesús, en Mateo capítulo 1, cuando habla de la genealogía del Señor Jesús, resume que las generaciones del pueblo en Mateo capítulo 1, cuando termina la genealogía del Señor Jesús, hay un resumen de todas las generaciones que pasaron y sobre todo las generaciones del pueblo de Israel. En el versículo 17 dice, de manera que todas las generaciones
Desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Aquí hay 3 periodos de 14 generaciones. Dice, desde Abraham hasta David son 14 generaciones. ¿Y por qué cuenta desde Abraham? ¿Por qué no cuenta la palabra desde Adán? Porque desde Abraham empieza el pueblo de Israel. Empieza un pueblo de Dios en la tierra a vivir, a existir. Y se cuentan esas generaciones que son 14 hasta el momento en que David escribió el Salmo capítulo 90. Y el resumen de todos esos años, esas 14 generaciones, puede resumir en este capítulo 90 de Salmos, donde dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. En otras palabras, lo que quiere decirnos la palabra aquí, que en todos los tiempos de vida del pueblo de Israel en la tierra, Jehová, Dios, fue su refugio. Cuando se encontraban en dificultades, en adversidades, cuando tenían hambre, cuando tenían sed en el desierto, Dios fue su refugio. Cuando estuvieron frente al Mar Rojo y atrás estuvo el enemigo con su ejército, pensaron ellos que iban a morir todos. Pero Dios le mostró una gran salvación, como dice en el cántico de Débora, de María. De modo, estimados hermanos, de que nos faltaría el tiempo para contemplar todos los casos en que Dios fue su refugio para el pueblo. Algunos que hemos estado siguiendo el estudio de los jueces, por ejemplo. La historia del pueblo de Israel durante los jueces fue un periodo de más o menos 400 años. Y durante esos 400 años, el pueblo de los jueces pasó una experiencia triste, porque ellos se alejaron de Dios y Dios lo entregaba a sus enemigos. Pero Dios tenía misericordia de su pueblo, hermanos. Dios miraba a su pueblo, se acordaba de ellos y luego tenía misericordia y les mandaba un juez, un salvador, que los rescatara y que los diera libertad. Pero ellos escuchaban por un tiempo y luego se volvían atrás. Quizás leamos este versículo, hermanos. Vamos al libro de los jueces, en el Antiguo Testamento. Voy a pedir a un hermano que nos ayude esta lectura, hermanos, también. Jueces capítulo 2, desde el versículo 8 hasta el versículo 13. Jueces capítulo 2, del versículo 8 al versículo 13. Jueces capítulo 2, versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres.
Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de los padres, de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Azarot. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Aquí encontramos, hermanos, una lectura, una vista general del pueblo de Israel. Dice, murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y luego dice el versículo 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, murieron. Hasta aquí, todo perfecto. Sirvieron a Dios durante el tiempo de Moisés y durante el tiempo de Josué. Pero esta generación, como tenía que suceder, murió. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Verso 10, segunda parte. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios, ni la obra que él había hecho por Israel. Esto es lo lamentable, hermanos. Todos los que pudieron ver las obras de Dios a través del desierto, que mayormente fueron los niños, los jóvenes que nacieron en el desierto, y vieron el cuidado y la protección, cómo Dios los cuidó y los condujo bajo una nube y bajo una columna de fuego por el desierto. Ellos sirvieron a Dios todo el tiempo de su vida. Y sirvieron todo el tiempo de la vida de Josué también. Pero murió Josué y también murió toda la generación. Y luego se levanta una nueva generación que no conocieron a Dios. Pero podemos preguntarnos, ¿y por qué no conocían a Dios? Quizás sus padres no los transmitieron lo que Dios fue para ellos en el desierto. ¿O es que los hijos sí escucharon, pero no lo creyeron? Lo cierto es, hermanos, dice, versículo 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. O sea, sirvieron no al Dios vivo y verdadero, sino a las imágenes. Qué terrible condición, hermanos, de un pueblo bendecido y sacado por Dios de Egipto, y ahora que ya estaban en la Palestina, en la tierra prometida, dejan a Dios y se van a servir a las imágenes. Y como resultado de eso, verso 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que lo habían sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Pero a pesar de eso, hermanos, a pesar de esa falta de consideración, falta de amor a Dios, de gratitud a Dios, Dios era un Dios misericordioso que sus ojos estaban puestos sobre ellos. Vamos a leer la segunda parte ahora, del versículo 16 al versículo 19. Voy a pedir a un hermano también, hermanos, porque es bueno la participación de todos los hermanos. Jueces, capítulo 2, del versículo 16 al 19, por favor, hermanos. Verso 16. Y Jehová levantó jueces
que lo librasen de la mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que se oponían y afligían. Mas acontecía, al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias, hermanos, por el apoyo. Entonces, miren, hermanos, aquí podemos comprender que como consecuencia de haber, dice, dejado a Dios, en el versículo 13 que hemos leído, dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, Dios también los abandonó. Y luego, ya ellos se fueron a adorar a otros dioses, como vemos acá. Y el versículo 15 al final termina y dice, y tuvieron gran aflicción. El pueblo por desobediencia tenía gran aflicción. Esto me ha hecho comprender el himno que hemos cantado. En mis angustias me ayuda Jesús. Y vemos que en las tribulaciones y en las aflicciones en el tiempo antiguo, Dios también ayudaba a su pueblo. ¿Qué pasaba entonces? Cuando el pueblo estaba en tribulación, en angustia, porque los pueblos vecinos los afligían, pero hermanos, la mirada de Dios sobre su pueblo permanecía cada día. Y dice el versículo 16, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. O sea, venían los vecinos y los despojaban de sus bienes, de sus cosechas. Recordamos el caso de Gedeón, que estaba aventando la cebada para esconderlo de los filisteos. Porque cuando era el tiempo de la cosecha, los israelitas hacían la cosecha y después que cosechaban, venían los filisteos y se robaban la cebada y el trigo. Y los dejaban sin pan y sin trigo para la familia. Y imagínense cómo vivían un año, porque la cosecha dura un año, cómo vivían ese año el pueblo que eran despojados de alimentos. Y por eso que ellos tenían aflicción, angustia, tenían hambre. Porque sus enemigos lo despojaban. Y cuando tenían hambre y aflicción, ellos clamaban a Dios. Y Dios desde los cielos miraba su aflicción. Y luego dice el verso 16, y Jehová levantó jueces que lo librasen de mano de los que lo despojaban. Y aquí en este libro de los jueces hay 13 relatos, si no me equivoco, de Dios levantó a jueces para librar al pueblo de su angustia, de su aflicción. Dice el versículo 17. Versículo 17 dice, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová,
no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba. Miren, hermanos, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Hay muchas personas que comentan de que en el Antiguo Testamento a Dios solamente se reveló como un Dios cruel, como un Dios castigador, como un Dios que pagaba con la muerte a todo aquel que era pecador. Pero aquí en esta parte de la Biblia, hermanos, encontramos que es un Dios misericordioso. Y esto es lo que David resume en el Salmo 90, que tú nos has sido refugio de generación en generación. Entonces dice el versículo 18, Jehová los libraba de mano de los enemigos. Luego dice, Jehová era movido a misericordia por los gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Hermanos, no podremos comprender la gran aflicción que tenía este pueblo en este tiempo. Porque, hermanos, para comprender la aflicción hay que sufrirlo en carne propia. Una cosa es que te cuenten, pero una cosa es que tú lo sufras en tu propio cuerpo por medio de un momento difícil que a veces nos toca pasar. Pero, hermanos, en todas esas aflicciones que tuvo el pueblo, en estos 500 años de periodo de los jueces, Dios siempre manifestó que era un Dios misericordioso. Era un Dios que se compadecía, como dice acá. Era movido a misericordia a causa del gemido. El pueblo lloraba en angustia. Los hijos no tenían pan que comer. Los animales y cuántas cosas más pasaban ahí, hermanos. Como lo encontramos en toda la historia de los jueces. Quizá no hay tiempo de ir uno por uno, pero quizá los hermanos puedan añadir algunos casos particulares. Pero el resumen de estos 500 años de vida del pueblo de Israel bajo la autoridad de los jueces fue así. Dios siempre tuvo misericordia. Dios se acordó de su pueblo y descendía a librarlos. Y no porque ellos hayan hecho una ofrenda por el pecado, sino que era porque Dios quería manifestar su misericordia. Y así, hermanos, considerando esta historia y luego lo que sigue, el periodo después de los periodos de los jueces, viene el periodo de los profetas. Y también en ese periodo, hermanos, también en el periodo de las crónicas o de los reyes de Judá y de Israel, en todos esos tiempos el hombre siempre fue el mismo. Se apartaba de Dios. Cuando leemos la historia de los reyes, por ejemplo, de Israel, empezando por el primer rey Saúl, el mismo rey se rebeló y no fue fiel para Dios. No cumplió a cabalidad el mandamiento de Dios y Dios tuvo que quitarlo del reinado. Y así sucedieron muchos reyes. Algunos fueron fieles a Dios y lamentablemente otros fueron desobedientes a Dios. Pero Dios siempre estaba mirando a su pueblo, hermanos. Siempre estaba cuidando de ellos.
Y por eso, hermanos, David en el Salmo número 90, vamos a volver ahora al Salmo número 90, nos hemos ido muy lejos. En el Salmo 90, hermanos, David hace un resumen del trato que Dios tuvo con su pueblo desde Abraham. Y él llega a una conclusión y dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y luego en el versículo 2, habla que Dios es un Dios eterno. Para Dios el tiempo no pasa. Las generaciones pasan una tras otras. Los hombres vivimos un tiempo y partimos y viene otra generación. Pero Dios es eterno. Dice, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Hay muchos versículos que nos hablan que Dios es eterno. De eternidad a eternidad. Y su misericordia también es de eternidad a eternidad. Allí en el capítulo 103 del Salmos, versículo 17. Salmos capítulo 103, verso 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Miren, estimados hermanos, la misericordia de Jehová es infinita, hasta los cielos, dice un poco más arriba. Y Dios muestra su misericordia, hermanos. Pero lo muestra sobre quién, dice. Vamos a meditar un poquito. La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. En el mundo hay personas que le temen a Dios. Y ese temor a Dios conlleva a obedecer a Dios, a andar bajo el temor de Dios, tratando de agradarle en todo y haciendo su voluntad. Pero también hay muchas generaciones que no tienen temor de Dios. Y como resultado de eso, Dios actúa en justicia. Y la justicia es pagar a cada uno según le corresponde. El verso 17, la segunda parte, dice, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Pero sobre los que obedecen, sobre los que guardan sus mandamientos, su misericordia, como dice en otra parte, son nuevas cada mañana. El versículo 18 dice, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Nos muestra, hermanos, que la misericordia de Dios se manifiesta sobre aquellos que obedecen, sobre aquellos que se acuerdan, no olvidan, pero no olvidan para ponerlos por obra. Quiere decir, hermanos, que los mandamientos del Señor lo aplicamos a nuestra vida de cada día. Entonces, hermanos, volviendo al Salmo 90, la misericordia de Dios se sigue manifestando, hermanos. Y en el versículo 3 que hemos leído, dice, Salmos 93, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres.
Hermanos y hermanas, Dios no solamente actuó proveyéndoles cosas materiales al pueblo. Dios actúa en misericordia, creando un quebrantamiento de corazón. Dios quiere que en ellos haya una conversión, que haya una nueva vida. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y por eso dice aquí, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Ese quebrantamiento, ¿cuándo ocurre, hermanos? Cuando la palabra de Dios toca el corazón. Cuando la palabra de Dios nos muestra quién es el hombre, quién es Dios, y que el hombre depende de Dios. Dios es el que da, el autor de la vida y el que da la vida. Y entonces Dios obra en quebrantamiento. Y hay algunos casos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento donde Dios quebranta el corazón. Y quebranta el corazón para arrepentimiento. Nos faltaría el tiempo de mencionar a muchos hermanos, pero un caso de ellos es, por ejemplo, Rahab la ramera. En el Antiguo Testamento relata el libro de Josué que había una mujer ramera, una mujer pecadora, digamos así. Y vamos a verlo, hermanos, porque en Josué, capítulo, Antiguo Testamento, Josué, en el capítulo 2, vamos solamente a hacer un comentario ligero porque no hay tiempo de leer todo el capítulo, hermanos. Queremos dejar la libertad de participar los hermanos. Encontramos que Josué envió espías, 2 espías, para ir a espiar cómo tomar la ciudad de Jericó. Y ahí en Jericó había una mujer pecadora, podemos decir así, como dice en el Nuevo Testamento, que era una prostituta, en otras palabras. ¿Ya? Entonces dice que esta mujer escondió a los hombres, a estos 2 espías. ¿Y por qué lo escondió? Porque Rahab tuvo un quebrantamiento de corazón. Cuando escuchó que el pueblo de Israel se acercó a Jericó para destruir, y por lo tanto ellos iban a morir. Y vamos a leer el quebrantamiento de ella y del pueblo. En el versículo Josué capítulo 2, verso 10. Quizás desde el 9 vamos a leer, hermanos, disculpen. Josué capítulo 2, verso 9. Esta es la confesión del quebrantamiento del corazón de ella y de su pueblo. Y por eso que ella actuó en benevolencia con los espías y los escondió. Dice el verso 9, Rahab, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país han desmayado por causa de vosotros, de los israelitas. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. No ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros.
porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Estimados hermanos, ustedes pueden seguir leyendo el resto de la historia. Pero lo que vemos que en Rahab hubo un quebrantamiento de corazón y ella, con temor de Dios, ella dice, sabemos que Jehová es Dios en el cielo y en la tierra. Reconoció a este Dios misericordioso y que podía salvarlos. Y por eso escondió a los 2 espías. Y luego, por haberlo escondido a los 2 espías, le rogó que salvase la vida de ella y de su familia. Estimados hermanos, esa gran obra que hizo ella, fruto del arrepentimiento, los libró de la muerte. Toda la ciudad de Jericó fue destruida, menos ella y su familia. Y pensamos que ella después llevó una vida de obediencia a Dios. Y por esa razón de que ella se cuenta en la genealogía del Señor Jesús. No porque era pecadora antes de su conversión. En ella hubo una conversión de corazón, hermanos, un cambio de vida. Ella sabía que iba a ir a la muerte con toda su familia, pero obró en misericordia con estos espías y Dios también obró en misericordia para con ella y su familia. Hermanos, Dios nos muestra así que es un Dios misericordioso y piadoso con aquel que teme a Él. Dice, el temor ha caído sobre nosotros. Ellos, los de Jericó, sabían que el Dios poderoso que estaba en el cielo tenía el dominio sobre todo y Él podía hacer según su misericordia. Y ese Dios misericordioso que salvó a esta mujer de la condenación y de la muerte, hermanos, es el mismo Dios a quien nosotros hemos creído y a quien servimos. Y por eso cuando regresamos a Salmo 90, dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, hermanos. También, por ejemplo, en el caso de Nínive. Nínive iba a ser destruido. En el primer anuncio que hizo Jonás, hubo un quebrantamiento de corazón desde el más grande, desde el rey hasta el más pequeño. Proclamaron ayuno y silicio. Hombres y animales ayunaron. Se quebrantaron de corazón. Y Dios se arrepintió. Porque era una ciudad de más de 120,000 personas que no sabían ni leer ni escribir. Y como no sabían leer y escribir, no sabían cuál es la voluntad de Dios. Eran pecadores por ignorancia, por desconocimiento de la voluntad de Dios. Pero cuando ellos se arrepintieron de su pecado, Dios actuó en misericordia y los libró y no destruyó la ciudad. Hermanos y hermanas, la gracia y la misericordia de Dios es grande y hasta hoy se ha manifestado. El mandamiento de Dios sigue siendo el mismo para el tiempo de la gracia hoy día. Dice, convertíos, hijos de los hombres. Y cuando dice convertidos, hermanos, nos habla que tiene que haber una conversión del hombre, un cambio de actitud, dejarlo de ser hijo de ira y volver a Dios y ser un hijo de obediencia. Hermanos, lo que estamos pasando en este tiempo, todo el tiempo de aflicción que hay en el mundo, dolor y lágrimas cada día, hermanos, es para manifestar que la voluntad de Dios es afligir al pueblo
para que el hombre se acuerde de Dios, que confíe solamente en el poder de Dios, que Él tiene poder. Él puede cuidar y guardar, como hemos visto en el Salmo 103, sobre aquellos que guardan sus mandamientos y lo obedecen. Estimados hermanos, que nosotros también en este tiempo de angustia vayamos a Él, clamemos a Él, y dice que Él nos cuida y nos guarda, y que nosotros haya en nuestros corazones, hermanos, el deseo de servir al Señor de corazón, no por costumbre, sino porque haya un anhelo en nuestro corazón de servir al Señor, de escuchar su voz. Cada vez que el Señor permite que sus santos nos podamos congregar, tener ese ferviente deseo de estar escuchando su voz y luego ponerlo por obra. El Señor nos ayude a comprender, hermanos, que en estos momentos de dificultades solamente Él es la solución. Como hemos cantado en el himno, Él es nuestro refugio en las tribulaciones. Como dice el Salmo 46. Y vamos a terminar con esta reflexión, hermanos, y que todos podamos descansar cada día en su gracia y en su misericordia. Salmos 46, verso 1. También voy a pedir la colaboración de un hermano, por favor, hermanos. Del versículo 1 al versículo 3. Salmos 46, del 1 al 3. Versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Amén. Amén, hermano. Qué precioso es, hermanos, tener en nuestro corazón este pensamiento que encontramos aquí, que Dios es nuestro amparo y fortaleza. En Él nos apoyamos y nos confiamos en Él, y en Él esperamos la fuerza para poder resistir las dificultades. Él es el pronto auxilio en las tribulaciones. El Señor es como los bomberos en las dificultades en el incendio, que puede apagar el fuego y volver la paz, la tranquilidad. Él es el auxilio rápido, como se dice hoy día aquí, es como solucionar una emergencia. Un estado de emergencia no puede esperar mucho tiempo, hermanos. Y así es Dios para con nosotros. Nos muestra que Dios está pronto, o quizás digo mejor, Dios está presto para darnos una solución a cada problema, a cada dificultad. El resultado dice, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Eso es cuando hay la plena confianza en Él. Aunque haya un terremoto, aunque haya una peste, nuestra confianza en Él, hermanos. Pase lo que pase, como decimos, porque sabemos que están con Él. Y aunque se traspasen los montes al corazón del mar y bramen y se turben sus aguas, nuestra confianza sea en Él cada día, hermanos.
No olvidemos de cada día amanecer con Dios. Venir a su presencia y encomendarnos en su gracia y en su misericordia. Y Dios, que es el mismo ayer y hoy y por los siglos, nos cuidará y nos guardará cada día. Y también el Salmo 121, hermanos, que por el tiempo ya no voy a leer, voy a dejar que lo lean cada uno. El Salmo 121, encontramos el socorro de Jehová. Y el socorro, hermanos, nos hace comprender que es una actitud de liberación inmediata, de un auxilio SOS, como decimos en nuestro pueblo, porque es imprescindible. Y ese socorro solamente puede venir de Él, el Creador que hizo el cielo y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Estará vigilante, quiere decir, hermanos, sobre cada uno de nosotros. Confiemos plenamente que Él lo hará. Que Él es nuestro guardador. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Muchos que salimos muy temprano de casa a los labores, Él nos puede guardar desde que damos el primer paso a la calle y hasta que damos el último paso hasta la casa. Hermanos, confiemos en Él, fortalezcamos nuestra fe y sirvámosle con amor, con fidelidad, y Él también será fiel a su promesa. Que el Señor añade, hermanos, y bendiga su palabra en esta noche. Amén. Hermanos, qué privilegio la palabra de Dios que nos muestra precisamente la grandeza y su misericordia para nosotros en estos tiempos. Desde la antigüedad, como hemos leído ya en Josué, sobre esta mujer que apoya a estos dos siervos que huían, que eran perseguidos por el enemigo. Y sabemos bien que esta mujer los ayuda, los esconde. Pero qué privilegio saber que siempre nos falta una persona, alguien que apoya hacia los creyentes, como hemos visto en otros lugares. También se manifiesta toda esa gracia. Esta mujer sabe, los esconde, pero sabía ella, como dice, estos hombres fueron escondidos por ella. Pero a la vez también ella sabe lo que había acontecido años atrás, lo que como ella misma lo menciona, dice, cuando dicen lo que hemos leído en Josué capítulo 2, ¿no? Lo que hemos leído en Josué capítulo 2, cuando esta mujer, estos hombres, dice el verso del capítulo 2, verso 7, dice, y los hombres fueron tras ellos por el camino de Jordán hasta los vadados, la puerta se cerrada, puesto que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo, ahí está una conversación con esto antes que como se dice, decimos nosotros, antes que se queden dormidos, se manifiesta. Y ella tiene una seguridad, dice bien claro, sé, ¿qué tal? Con fuerza dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. ¿Cómo se pone esta mujer ahí?
y todos los moradores del país han desmayado por causa de vosotros. Está sacando todo esto porque dice, porque ahora expresa ella siempre, en verso 10, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos. Qué expresiones. Había escuchado, había oído, y eso ya había pasado muchos años, unos 30, 40 años había sucedido lo del Mar Rojo. Y dice, he oído, dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Qué expresiones. Y sabes, se da cuenta lo que hay un Dios, porque hemos oído lo expresa, pero también ella, como sabe y sostiene con estos hombres, le pone también algo, le pide algo a estos hombres para tener esa seguridad de lo que está haciendo a favor de ellos. Como comienza, dice, en el verso 17, de este 2, verso 17 para pasar, le ha manifestado todo el deseo que ella tiene. Dice el verso 17, y ellos le dijeron, nosotros quedamos libres de este juramento con que nos has hecho jurar. Había hecho jurar que ella quería algo, una prueba de su protección que le había pagado. He aquí, verso 18, he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que ellos saliera fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre esta cabeza. ¿Qué seguridad? Le está dando una promesa a esta mujer que había dado un testimonio diciendo, he oído. Y esto es, la palabra de Dios está de una y otra forma, están oyendo. Pero ¿qué pasa? Como se ha mencionado, Nínive, todo esto, oyeron esa palabra que Jonás iba, eso por todas las ciudades. Y he oído, y tiene esa seguridad, ahora pide ella también algo. Y le da precisamente una promesa, ese cordón de grana. Un cordón es rojo, miren, es algo que nos muestra una sangre, figura de la sangre de que después va a derramar el Señor Jesucristo. Tiene esa seguridad esta mujer, dentro de ese pueblo, se manifiesta manifestando. El verso 21, ella respondió, sea así como lo habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana en la ventana para manifestar la promesa. Pone ahí el rojo. ¿Y qué hicieron los egipcios cuando manifestaban que tenían que poner la sangre en los dinteles de la puerta, las palabras de todo esto también, en los dinteles de su puerta? Y pasaba esto para destruir y veía ahí y también no le sucedía. Y esto también nos hace pensar en nosotros en estos tiempos, permanecer en lo que el Señor nos ha dado una salvación tan grande en que creyere y fuere salvo, todas estas cosas. Creer. Esta mujer creó solamente porque había escuchado. Ella le dice, he oído lo que hizo Dios con los hombres ahí en el Mar Rojo, y esto había sucedido, como digo, unos 30, 40 años antes. Ella había oído. Esto también, el oír posiblemente por la palabra de Dios que se manifiesta en todo. Cuando menciona, ella respondió, verso 21, ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego lo despidió y se fueron ella y ató el cordón de grana. Esto es lo que nos muestra precisamente los acontecimientos de todo esto para habernos manifestado su gracia en todo. Entonces llega el cumplimiento de esto, llega el cumplimiento de todo lo que había acontecido, como nos muestra Dios para la promesa de cada uno de nosotros, para tener esa seguridad, hermano, como hemos escuchado todo este mensaje,
nos muestra siempre. Tenemos ese privilegio de haber oído la palabra. Sabemos todo lo que Dios había mencionado por medio de su Hijo para una salvación tan grande. Y esto nos hace en todo para nosotros hoy en día tener esa seguridad. Por medio de la palabra, oímos, tenemos esa seguridad de lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz por salvarnos. El que creyere fuere salvo. Creer. También hemos creído nosotros, ese pueblo ahora. Esta mujer había oído, dice, lo que hizo Dios en el Mar Rojo para sus enemigos. Ahora nosotros también hemos oído, lo que hemos aprendido, lo que el Señor había dado su vida por nosotros. Esto es, y esa ha sido una salvación tan grande para nosotros entonces en este tiempo. Y ahora más unidos, más todavía, porque cuántos años ya, 2000 y tantos años que está pasando, más han transcurrido. Y tenemos las mismas palabras en nuestras manos de tener esa seguridad de lo que Dios ha hecho desde el principio para con nosotros. Así que, hermanos, tengamos esa seguridad como esta mujer tuvo. ¿Ya? Ella tuvo la seguridad y puso el cordón de grana, algo en la puerta ahí, en su ventana, nos dice por donde salieron estos dos siervos de Dios, fueron recibidos. Y así también Dios ha puesto en muchos lugares también hijos, sus hijos de todas maneras, hermano, ha puesto para ser como jamás les abandonó a sus siervos de uno. Tenemos a todos los profetas, como se ha mencionado, con jueces, todos ellos, a cada uno, a Elías lo cuidó, a venía de Moisés, a todos ellos cuidaba a Dios tan todo al instante. Ahora Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer y hoy y por la eternidad. Hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Esto es, y no nos avergonzamos, porque fiel es el que prometió. Gracias por su palabra que nos ha hecho recordar precisamente todo esto, de tener esa seguridad en nuestro amado, en el Señor Jesucristo. Que el Señor nos guarde y nos damos cuenta. Este pueblo acá, está diciendo, ponían jueces y lo mismo. Ya no, cada uno hacía lo que mejor le parecía. No, y nosotros tenemos que ver esa fuerza, tener esa fuerza que el Señor nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. Que el Señor nos guarde, queridos hermanos. Amén.
Solo añadir un versículo, hermanos, en el Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Y comprendemos, hermanos, que su gracia y su misericordia no solamente fue en el Antiguo Testamento, también en el tiempo de la gracia. El Señor está con nosotros, hermanos y hermanas. Eso lo tengamos que tener por seguro. Entonces dice así la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 4, 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Se refiere a los que acompañaban a Pablo en su ministerio. 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, en lo que acabamos de ver, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará. Esa es la fe, la confianza plena en Él. El Señor me librará, dice, de toda obra mala. Sabía Pablo que le esperaban prisiones, tribulaciones, angustias, cuántas cosas malas. Pero él tenía su confianza en Dios. Él lo librará. Y me preservará, o sea, quisiera me guardará. Preservar es como guardar algo que no se corrompa, como metemos las cosas al frigider. Ahí se preservan las cosas. Dice, y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor sea nuestra confianza, hermanos, para nosotros en este tiempo. Y tengamos la misma firmeza y la misma convicción que tuvo aquí el apóstol Pablo. Él me libró en el tiempo antiguo y me librará en el futuro de aquí en adelante. Y nosotros, los hijos de Dios en este tiempo, yo creo que todos hemos tenido una experiencia, hermanos. Todos y cada uno durante los años de creyentes, hemos tenido experiencias de cómo Dios nos ha librado hasta de la muerte, hermanos. Sería largo escuchar a cada uno su testimonio. Pero, hermanos, Dios nos ha librado hasta de la muerte. Y así como Pablo confiaba que lo librará hasta el fin, hasta que acabe su carrera en la tierra, nosotros también tengamos esa convicción. Que así como nos ha guardado hasta el día de hoy, el Señor también nos librará y nos guardará hasta el día que terminemos nuestra jornada en la tierra. Y luego nos preservará para su reino. A Él sea la gloria, hermanos, por los siglos de los siglos. Que el Señor nos bendiga, fortalezca nuestra fe y nos ayude a caminar cada día más cerca de Él, hermanos. Que el Señor bendiga. Quizás añadir un versículo más a nuestra meditación de hoy, solamente unos cuantos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20. Mateo, capítulo 28, versículo 20. En la parte final, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. No os dice aquí hasta el fin, hasta el día de su muerte, sino hasta el fin del mundo.
una promesa para todos aquellos que iban a venir a ser discípulos hasta el día del fin del mundo. Y el Señor promete su presencia, su compañía para nosotros, sus discípulos, los que hemos creído en Él. Y pensando esto, se inflama el corazón en nosotros, quizás por sentir una presencia segura del Señor. En el Salmo 90, el salmista menciona acerca del refugio que tenía en Dios el Creador. Conocían a Dios como el Creador de todas las cosas, posiblemente también su Salvador. Y para nosotros está de la misma manera. El Señor Jesús, conforme a la palabra en Juan capítulo 1 y Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20, conocemos al Señor como el Creador de todas las cosas. Y por los evangelios conocemos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Así que, conforme a esto, lo que conocemos de nuestro Señor, sabemos que Él es un refugio seguro para nosotros. Para cualquier momento difícil. Uno va a un refugio cuando hay un momento difícil o hay peligro alrededor. Para eso está el refugio. Para buscar un resguardo. Entonces, el Señor está así, de esta manera, de esta forma para nosotros, como un refugio. Y que esto sea un motivo para siempre recurrir a Él. La misericordia de Dios manifestada a Israel ha sido grande. Y muchas veces se ha hablado en la palabra de que Dios ha tenido misericordia con Israel por causa de los padres. Abraham, Isaac, Jacob, por David. Pero para nosotros no tenemos pues algún familiar, un antepasado por quien Dios tuviera misericordia de nosotros. Así que para nosotros la misericordia, según lo que puedo entender, es mucho más grande de lo que ha sido mostrada a Israel. Así que podemos ver que cuanto más Dios es mucho más misericordioso con nosotros, los que no teníamos alguien que abogara por nosotros. También nos dice en Juan capítulo 10 que estamos en las manos del pastor y en las manos del Padre. Y esto también nos hace entender que hay una confianza, una seguridad para usted que ha creído en el Señor Jesús. Y que usted, nosotros, todos los que hemos creído, estamos en sus manos. Y en sus manos es un refugio muy seguro. No hay peligro, no hay desconfianza. Estamos en una casa, como si en un refugio bien asegurado que nada podrá hacernos mal. Es así, hermanos, como los que estamos en Cristo, estamos en el mejor refugio de todos. Que el Señor nos ayude siempre cuando pensemos en esto, a tener un corazón más hacia Él. Nos ayude también a mejorar nuestra actitud delante de Él, hacia Él, y que nuestras acciones sean por Él y para Él. Amén. Amén. Cantemos el himno 108 en la célica morada. Himno 108 en la célica morada. Número 108. En la célica morada. En la célica morada de las cumbres del Edén, donde cada vez se alcanza el motor de todo bien.
Viación tuvimos ya, poseyendo las riquezas que Jesús nos fue a callar. La memoria que tenemos al cubierto del dolor, del camino largo esperimo, con sus luchas su temor. Si allí será gratísimo el roce de pensar del pastor fiel y benéfico que nos ayudó a llegar. Entonemos también o cantemos el 144. Oh Señor, cuando pienso en ti. 144. Oh Señor, cuando pienso en ti. Número 144. Oh Señor, cuando pienso en ti.